Muy buenos días, el tema de hoy es conocimiento. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Conocimiento. Entramos a mirar el conocimiento en la palabra, el conocimiento y el entendimiento, cómo el apóstol Pablo se gloriaba en cómo había crecido la fe de los efesios, en cómo él le daba gracias a Dios por ese cambio, ese desarrollo y ese entendimiento que habían tenido ellos, porque habían abierto su mente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le oro y le pido al Señor que en usted y en mí abra la mente al conocimiento, al entendimiento de nuestro Señor Jesucristo y poder entender la obra perfecta que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Él dice espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Miren lo que Él nos dice, es el conocimiento de las cosas profundas de Dios. Aquí se pide que la iglesia sea conducida a mayores y mayores profundidades en el conocimiento de las verdades eternas. Es porque estamos usted y yo llamados a crecer en estos aspectos, en el conocimiento y la revelación. Hay personas que tienen el conocimiento, pero no tienen la revelación. Hay personas que son muy estudiadas, pero solamente tienen el conocimiento, pero no tienen la revelación. ¿Por qué? Porque no le han permitido al Espíritu Santo que les dé revelación, sino se basan en el conocimiento que ellos tienen y en lo que ellos creen y como ellos lo conocen. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. En esta parte el Señor nos habla, es para alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Hay otra versión que dice que os sean iluminados los ojos del corazón, porque son los ojos del corazón los que tienen que entender lo que el Señor quiere revelarnos a través de su palabra. Uno puede ser intelectualmente brillante, pero eso no garantiza que habrá una comprensión de la verdad espiritual. Las Sagradas Escrituras ponen más énfasis en la comprensión del corazón que en la mente, porque como lo dice en Romanos 10, 9 y 10, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que usted cree en el corazón a través de la palabra es lo que confiesa la persona, a través de la boca, lo que ha venido en la mente y el corazón, pero en la revelación y el conocimiento del Espíritu de Dios. En lo que se refiere al conocimiento espiritual, ninguna persona puede comprenderlo aparte del Espíritu de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta de Corintios 2, 9 al 10, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Tremendo como esa revelación que le da el Señor al Espíritu Santo al apóstol Pablo, y esa es la revelación que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, no ser uno más del montón. Usted podrá ver muchos médicos titulados, pero ¿cuántos ejercen la carrera? ¿Cuántos ejercen el título? ¿Cuántos lo ejercen a cabalidad, con esmero y con dedicación? Muchos títulos tienen, pero solamente es como un título colgado en la pared de la casa de esa persona, pero realmente ejerce el doctorado como lo aprendió o como ese amor, esa pasión por esa carrera. Así mismo sucede en la vida cristiana. Hay personas que tienen el conocimiento de la palabra, pero no tienen la revelación. O sea, le pueden hablar a usted de la palabra, teología, pero no tienen la revelación del Espíritu de Dios. Y cuando entramos al estudio y la meditación de la palabra, encontramos cómo el Señor le dio ese entendimiento, esa revelación al apóstol Pablo, y nos lo habla en el libro de Efesios, aquí en este contexto que lo estamos leyendo. Y este ministerio del Espíritu Santo se convierte
en nosotros, no solo cuanto a lo que usted y a mí se refiere, sino en cuanto estemos dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe, porque hay veces la mente del hombre se cierra. Yo entendí esto y de ahí no pasa. No, es pedirle revelaciones profundas al Espíritu Santo. Es como cuando dice la palabra que entremos en esos ríos de agua viva. Pero ¿qué es lo que usted y yo necesitamos saber? ¿Cuál es la esperanza que hemos sido llamados? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en el llamado, en el propósito de Dios? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? ¿Cuáles son esas riquezas de la herencia que habla aquí el apóstol Pablo de los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Es inmensurable, quiere decir superabundante, que excede toda imaginación, todo conocimiento, todo entendimiento del ser humano y que va más allá de la esperanza. La palabra griega que usa para grandeza es megratos. Megratos, que da a nuestro idioma, que hoy palabra es megatón, que es un término que se usa para valorar la potencia de las bombas atómicas. Y esa potencia es la que el Señor quiere darnos a usted en el Espíritu y en el conocimiento de la palabra, pero en la revelación del Espíritu de Dios a usted y a mí en la palabra. El poder que actúa en nosotros los creyentes es el mismo poder que actuaba en Jesús. El poder de Dios no tiene límites, se manifestó de 4 maneras. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra de Dios, todas las cosas las puso bajo sus pies y lo puso a él como cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Es porque el Señor quiere que usted y yo tengamos ese entendimiento, esa revelación profunda en el Espíritu. Cuando la mente está cerrada, como hemos venido hablando de la conciencia, de los pensamientos, de los conocimientos, es porque muchas veces nos cerramos o nos cegamos a la revelación del Espíritu de Dios y no lo dejamos actuar en nuestra vida. Pero es importante entrar y meditar con el Espíritu Santo. ¿Qué me falta a mí para conocer y entender y tener esa revelación directa del Espíritu? Así como el Señor le daba revelación al apóstol Pablo. Pero también es importante que menguemos a la carne, entrar en ayuno para un ayuno específico. Señor, me toca en este ayuno, tú renueves mi mente, renuevas mis conocimientos, que mi conciencia sea limpiada con la sangre del Cordero de Dios y que en la conciencia mía seas tú obrando, Espíritu Santo, trayendo revelación. Porque ahí nos dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que usted y yo seamos semejantes al Señor Jesús en todo lo que Él vivió, en lo que vivió en esta tierra y cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural a nuestro Señor Jesucristo en conocimiento, en entendimiento y en revelación. Porque aún el Señor le revelaba a Jesús lo que fraguaban los mismos fariseos, publicanos e hipócritas en contra de él, y él aún podía ver mucho más profundo en su mente, en el corazón, lo que ellos estaban trabajando para hacer en contra de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento que el Señor quiere para usted y para mí es que entremos en esos tiempos de estudio y meditación de la palabra, pero también que le permitamos al Espíritu Santo entrar, darnos entendimiento y conocimiento de cómo debemos hablar, obrar y actuar a diario, porque hay momentos en que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, pero ahí no está el Señor. Ahí está es nuestra voluntad, ahí están nuestras fuerzas, ahí están nuestros pensamientos, ahí está nuestra voluntad. Una de las grandes motivaciones de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de los Efesios en Asia fueron las noticias que había recibido de ellos, en el cual en ellas resalta 2 características de los creyentes: su fe en el Señor y el amor que tenían por todos los santos. Es la fe que usted y yo debemos tener e incrementarla a diario en la meditación y estudio de la palabra, pero también que esa fe me vaya sometida también a la revelación. Pedirle al Señor que esta palabra que tú me das el día de hoy, cuando yo leo la palabra, pedirle al Señor, trae revelación, y que esta fe se incremente con la revelación que tú me das a través de la palabra, porque son las riquezas del reino de Dios que quiere darnos a usted y a mí. Y así mismo podemos orar por los santos, por las personas que están en eminencia, por las personas que el Señor usa de una manera sobrenatural. En el conocimiento encontramos cómo el Señor quiere darnos ese entendimiento, discernimiento y revelación a través de las Escrituras. Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que la sangre de Cristo limpie nuestras conciencias de obras muertas a partir de ahora, y que nos lleve a ese conocimiento, a ese entendimiento, pero también a esa revelación profunda en la palabra a través del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.